Bienvenidos a este video, somos de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, de la Facultad de Ciencias Químico-Farmacéuticas y Bioquímicas, de la asignatura de Microbiología General. En esta ocasión explicaremos de los bacilos gram positivos anaerobios y esporulados del género Clostridium. Cabe mencionar que hay diferentes especies de Clostridium, de las cuales 4 de ellas son las que producen una patología. El Clostridium tetani, el Clostridium botulinum, el Clostridium perfringens, el Clostridium difficile. Iniciaremos desarrollando lo que es el Clostridium botulinum. Estas son bacterias gram positivas, anaerobias, rectas o ligeramente curvadas. Son grandes, esporulados y también son móviles, puesto que están dotados de flagelos perítricos. Las cepas de Clostridium botulinum producen 7 neurotoxinas inmunológicamente distintas. Estas son las neurotoxinas A, B, C, D, E, F y G. Los tipos toxigénicos A, B, E y a veces F son los responsables de la enfermedad en el humano. En cuanto al mecanismo patogénico de estas toxinas, podemos decir que estas toxinas se absorben a partir del tubo gastrointestinal tras haber ingerido los alimentos contaminados y raramente en el botulismo del lactante o también a partir de las heridas infectadas. Estas toxinas se transportan por vía linfática. Estas también actúan sobre las terminaciones nerviosas colinérgicas del sistema nervioso, inhibiendo la liberación de la acetilcolina. De este modo, causa la parálisis y un fallo parasimpático. El botulismo instaurado a partir de heridas, cuando en una herida contaminada por Clostridium botulinum se da las condiciones de anaerobiosis necesarias para que estas bacterias crezcan, se multiplique y sintetice la toxina. En cuanto a los síntomas, tenemos principalmente lo que es la dificultad al tragar o hablar. Se presenta también la boca seca, visión borrosa, caída de los párpados, problemas para respirar, náuseas y vómitos. Tenemos 3 tipos de botulismos. Primero tenemos lo que es el botulismo por intoxicación alimentaria. El periodo de incubación tras ingerir un alimento contaminado es de 18 a 36 horas en general. El cuadro es más grave si el periodo de incubación es inferior a 24 horas. El cuadro se caracteriza por manifestación neurológica que consiste en una parálisis flácida, simétrica y descendente. En la intoxicación alimentaria no se presenta la fiebre. En el botulismo por las heridas, el periodo de incubación es de 4 a 14 días y es consecutivo en heridas, cortaduras o lesiones en las que normalmente hay evidencia de contaminación a partir del suelo. Los síntomas son similares a la intoxicación alimentaria, con la diferencia de que el botulismo por heridas sí presenta fiebre. El botulismo del lactante. Este se presenta generalmente en lactantes de 3 a 20 semanas de edad. El primer síntoma es la aparición del estreñimiento, que a veces suele pasar inadvertido. Los síntomas neurológicos se observan de 1 a 30 días después.
Seguidamente se desarrolla lo que es la debilidad muscular e hipotomía. Se considera que las formas graves de cuadro pueden tener relación con algún caso de síndrome de la muerte súbita del lactante. En esta patología no se sabe exactamente cómo se adquiere la enfermedad. En cuanto al diagnóstico, se puede diagnosticar el botulismo confirmando la toxina en sangre del paciente. 2. La toxina o la bacteria o ambas en heces, vómitos y contenido gástrico de dicho paciente. 3. La toxina o la bacteria o ambos en el alimento que se haya ingerido. 4. La bacteria en los exudados de heridas y en los tejidos. El organismo puede ponerse en evidencia mediante la inmunofluorescencia, ya sea directa o indirecta. Esta es una técnica que nos puede ser útil para diferenciar los distintos tipos toxigénicos. También se puede evidenciar las toxinas a través de un cultivo e identificar los microorganismos principalmente a partir de esporas. En cuanto al tratamiento, seguiremos lo que es la eliminación de toxina del tubo digestivo. Si el alimento contaminado se ha ingerido poco tiempo antes de empezar lo que es el tratamiento, se podrá provocar lo que es el vómito y se realiza un lavado de estómago. Pero en caso de que haya transcurrido más tiempo, incluso hasta días, se administra un purgante conjuntamente con enemas. Lo segundo que se puede hacer es la neutralización de la toxina con suero antitóxico. Solo existe la antitoxina equina. Este debe administrarse en todas las personas que presenten los signos clínicos del botulismo y aquellos otros síntomas, aquellos otros pacientes asintomáticos que hayan ingerido alimento contaminado por dicha bacteria. Si no se ha identificado el tipo de toxina que produce el cuadro, se utiliza la antitoxina trivalente, anti-A, B y E. Por último, realizamos lo que es la eliminación del microorganismo. En el botulismo de heridas se efectúa un descubrimiento con irrigación y se administra penicilina. En caso de tener alergia a este antibiótico, se puede utilizar la tetraciclina o cloranfenicol. La administración de antibióticos evita la producción de toxina in vivo en el tóxico o en el tubo intestinal. En cuanto a la profilaxis y control, se deberá realizar la prevención de la contaminación de los alimentos. A continuación hablaremos del tetanio. Morfología. Es un bacilo gram positivo, anaerobio, fino de 0,3 a 0,6 por 3 a 6 micras, acapsulado, esporulado y móvil. Los esporos son esféricos, terminales y deforman el soma bacteriana, lo que proporciona el aspecto característico en palillo de tambor. Su hábitat es el suelo y en objetos oxidados la transmisión se realiza por contaminación de heridas con las esporas que ingresan al organismo. Patogenia. Los esporos de la bacteria ingresan al organismo a través de alguna herida abierta o lesión. Dentro del organismo, en las células muertas, consiguen el ambiente anaeróbico que necesitan sus esporas para germinar. Cuando las esporas germinan, comienza a sintetizar y liberar la tetanoespasmina
que en su toxina responsable del desarrollo del tétanos. La neurotoxina secretada por el Clostridium tetani llega a la médula espinal, en donde ejerce su acción. La toxina se interpone en el espacio sináptico de las neuronas, evitando la liberación de los neurotransmisores. Esto provoca que los músculos sufran espasmos muy dolorosos e intensos. Datos clínicos. Podemos mencionar los más comunes, que serían calambres, contracciones de los músculos, aumento del reflejo, signos de rigidez de músculos mandibulares, dolor de músculos faciales. Diagnóstico de laboratorio. El objetivo del laboratorio es solamente comprobar el diagnóstico clínico. Solo confirma el diagnóstico clínico mediante dos, que serían visión directa y cultivo. Visión directa. Cuando se consigue, se ve la presencia de bacilos gram positivos o gram negativos, finos con esporas terminales con aspectos de palillos de tambor. Se puede emplear la tinción inmunológica mediante anticuerpos fluorescentes. Cultivo. Es preciso señalar que la mitad de la muestra obtenida se somete a un calentamiento a 80 grados centígrados durante 10 minutos antes de la siembra, con objeto de eliminar la flora acompañante. Se identifica por el crecimiento en velo e inhibición de este fenómeno por la adición de suero equino antitetánico, presencia de formas filamentosas en los cultivos jóvenes y de palillo de tambor a partir de medios viejos, ausencia de actividades proteolíticas y sacarolíticas en todos los aislados y producción del indol por la mayoría de las cepas. El análisis cromatográfico de gas a líquido de los productos resultantes de su metabolismo, pruebas de inoculación animal y de protección. Prevención. Su prevención se basa en recibir la vacuna antitetánica a los 2 meses de nacido. También en realizar la limpieza y desinfección de cualquier herida cutánea. Tratamiento. Desbridamiento. Es la eliminación del tejido muerto. También se puede utilizar el tratamiento con el metronidazol, la vacuna antitetánica y la penicilina. A continuación hablaremos sobre el Clostridium perfringens. Es una bacteria anaerobia gram positiva, capsulada, esporulada e inmóvil, que se encuentra ampliamente en ambientes en agua, suelo y alimentos. Morfología. Los Clostridium tienen la forma de barra estrangular, cuyos extremos pueden ser de forma redonda o rectos, donde tienen unas medidas aproximadas de 3 a 8 micras de largo por 0,4 y 1,2 micras de ancho, que al observarse al microscopio se aprecia que las células adoptan 3 disposiciones individuales en cadenas o en paquetes pequeños, donde no se presentan flagelos ni cilicios. Taxonomía. Dentro de esta taxonomía encontramos distintas clases como el dominio, filo, clase, orden, familia, género y especie. En el dominio está la bacteria, filo, Firmicutes, Clostridias, los clostridiales, los clostridiaces, los Clostridium y finalmente a los perfringens. Características generales. Dentro de estas características generales produce ciertos tipos de toxinas que pueden causar enfermedades como la enterititis necróticas y la gangrena gaseosa. El Clostridium produce una destrucción en los tejidos infectados,
Esto es provocado por la liberación de las coenzimas específicas que atacan a las moléculas constituyentes de los tejidos animales, como las fosfolipasas, las hemolicinas, las colagenasas y las proteasas, donde provocan la putrefacción del tejido acompañada de una producción de gas, y de eso proviene el nombre de gaseosa. Patogenia. Los Clostridium es una bacteria altamente patógena en el ser humano, donde ocasiona generalmente infecciones a nivel cutáneo, las cuales son bastante graves y pueden ser fatales. Esta bacteria puede ingresar al organismo a través de dos vías, por ingestación y por inoculación a nivel de cutáneo. Cuando esta bacteria es ingerida, comienza a reproducirse rápidamente en el interior del cuerpo, ya que se consiguen las condiciones ambientales. En las enfermedades se puede decir que se divide en tres tipos, como la enteritis necróticas, la gangrena gaseosa y la celulitis crepitante. En la enteritis necrótica se dice que es una enfermedad de cuidado generalmente ocasionada por la toxina alfa de la Clostridium, donde se contagian a través de la ingesta de pollo o de carne mal cocidas. La gangrena gaseosa es una de las enfermedades potencialmente mortal que afecta a los tejidos cutáneos y subcutáneos. Estos Clostridium ingresan al organismo a través de algunas lesiones o heridas quirúrgicas. Y finalmente tenemos a los celulitis crepitantes. Se trata de una infección que afecta de diferentes características en los tejidos cutáneos. Síntomas de las enfermedades. En los síntomas de la enteritis es el primer síntoma de esta infección, la cual produce una diarrea acuosa sin inflamación acompañada de dolor epigástrico. Estos ocasionan raras veces donde pueden haber fiebre, náuseas y vómitos. También se dice que la gangrena gaseosa, unos ciertos tipos de síntomas son la fiebre, dolor intenso alrededor de la lesión y la taquicardia. Y mayormente en la celulitis se da por la ligeración de la decoloración de la piel, el exudado oscuro, frecuentemente caliente, aparece después de un traumatismo. En las manifestaciones clínicas se dan por los 4 tipos de enfermedades, como la infección de los tejidos blandas, intoxicación alimentaria, la enteritis necrantes y la septicemia. Infecciones por tejidos blandos son celulitis, miositis y la necrosis por clostridios. En general, estos producen ciertos tipos de síntomas como un edema, dolor, insuficiencia renal y a veces la muerte. Intoxicación alimentaria. La intoxicación alimentaria es una gastroenteritis causada por la ingestión de los alimentos contaminados.
Y finalmente tenemos a la septicemia. Es una enfermedad causada por la propagación de microorganismos o toxinas a través del torrente sanguíneo. Diagnóstico. Para el diagnóstico de esta patología se requiere ir a un médico para que se lo haga diversas pruebas, la cual lo más primordial es el hemocultivo, que nos sirve para verificar o detectar la presencia de la bacteria, los cultivos de los tejidos o de los líquidos que supuran las lesiones para comprobar si la bacteria está presente. Por finalizar están las pruebas de imágenes como las radiografías, tomografías y las resonancias magnéticas. Tratamiento. En el tratamiento tenemos a la cirugía, a la amputación, oxígeno hiperbárico y a los medicamentos por antibióticos como la penicilina y la clindamicina. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del Clostridium difficile. Esta es una especie de bacteria que es anaerobio estricto. Esta bacteria causa síntomas que varían desde una diarrea hasta una inflamación del colon. Generalmente afecta con mayor frecuencia a adultos mayores hospitalizados, ya que estos tienen las defensas bajas. También afecta a pacientes que están siendo tratados con antibióticos por un prolongado tiempo. En cuanto a su morfología, podemos decir que tiene una forma alargada, que tiene unos flagelos que les ayudará al movimiento de la bacteria. Y algo característico de esta bacteria es que son oportunistas. Vale decir que están al acecho de cualquier oportunidad que se les presente para provocar una patogenicidad. La transmisión de esta bacteria se realiza por vía fecal-oral. Vale decir que esta bacteria se elimina por las heces fecales y se propaga a los alimentos, superficies y objetos cuando las personas infectadas no se lavan correctamente las manos. Es por eso que es importante el lavado de las manos y también de los alimentos. Ahora, como hemos mencionado anteriormente, también la transmisión se realiza en pacientes que están hospitalizados, ya que estos tienen las defensas bajas, vale decir, tienen un sistema inmune. Factores de virulencia. Esta bacteria tiene 4 tipos de factores, que son la enterotoxina, que es la que induce al flujo de fluidos, la citotoxina, que incrementa la permeabilidad vascular produciendo hemorragias. Además, ambos factores inducen a la producción del factor de necrosis tumoral alfa interleucinas, las cuales contribuyen a una respuesta inflamatoria y la formación de una pseudomembrana. El otro factor es el factor de adhesión. No olvidemos que el Clostridium difficile está habitando en el intestino grueso y este tiene un movimiento peristáltico, y los flagelos que tiene la bacteria no son suficientes para asegurar su permanencia dentro del cuerpo. Por lo tanto, cuenta con este factor de adhesión para no ser expulsado por el agua que está liberando el tejido afectado, como también el movimiento peristáltico del intestino. El otro factor de virulencia es la hialuronidasa, que permite la expansión de la infección y destruir al tejido que se está afectando. Estos 4 factores de toxinas hacen que se genere complicaciones en el organismo e incluso provoque la muerte.
El ciclo de vida de esta bacteria comenzará cuando se encuentra en las heces fecales. Esta se va a encontrar en una forma de una endospora, vale decir una encapsulación que le va a ayudar a sobrevivir al medio ambiente. Cuando esta ya se encuentra dentro del organismo, podrá sobrevivir al pH del estómago por la encapsulación que tiene. Esta encapsulación seguirá hasta el intestino delgado, ya que está el lugar donde proliferará será en el intestino grueso. Cuando ésta llega al intestino grueso, se percatará de que no es la única bacteria que se encuentra en ella, ya que habrá las bacterias simbióticas que son parte de la flora intestinal. Esas bacterias son pacíficas, pero cuando ven a bacterias que llegan con intenciones de provocar alguna patogenicidad, las eliminan las mismas bacterias. Es por esto que el Clostridium se mantiene de incógnito, esperando a una oportunidad de atacar, y esta será el uso de antibióticos, ya sea para cualquier tipo de infecciones. Lo que favorece a este Clostridium es que, como mencionamos anteriormente, es una bacteria anaerobio estricto. Con esto queremos decir que no cualquier antibiótico lo va a eliminar. Al usar antibióticos, lo que se va a eliminar son las bacterias de la flora intestinal, dando una oportunidad de ataque al Clostridium, liberando sus 4 toxinas. Destruirá principalmente la mucosa y submucosa del intestino grueso, generando lesiones alrededor de él, que tendrá unas capas de fibrina característico, ya que estos son parecidos a hoyos que tienen un contenido amarillento blanquecino. Y como sus toxinas mencionamos anteriormente que son necróticas, inflamatorias y hemorrágicas, las lesiones sangrarán consecutivamente y excesivamente. Esto va a provocar una insuficiencia renal por falta de líquidos, ya que mencionamos anteriormente que la toxina A es la que induce al flujo de fluidos. También se va a provocar un megacolon, ya que producen el factor de necrosis, producen las inflamaciones y las hemorragias. También se va a tratar esto con antibióticos que sean adecuados para esta bacteria. Como profilaxis tenemos un aseado personal estricto. También tendrá que haber un lavado de manos correctamente. El lavado de manos deberá ser correctamente. El lavado también de los alimentos antes de su consumo. Para los síntomas de esta bacteria, tendremos una deshidratación en el paciente, y lo más importante es que se encontrará sangre en heces fecales y habrá fiebre. El diagnóstico laboratorial se realizará en pacientes sintomáticos que tengan diarrea con sangre, fiebre y dolor abdominal. La existencia del hilio o megacolon tóxico se realizará a través de la colonoscopía, y las detecciones de las toxinas de la bacteria se realizará mediante técnicas de inmunoanálisis, como ser la inmunocromatografía, que se basa en la detección de la enzima de glutamato deshidrogenasa. Esta es la proteína producida de forma constitutiva en grandes cantidades por las cepas del
Clostridium difficile. También tendremos al cultivo, que tendrán cuidados especiales y tendrán estas características cuando ya hayan formado sus colonias. Para el tratamiento del Clostridium difficile se hará el uso de antibióticos que son para microorganismos anaerobios. Tendremos al metronidazol, que hay que tener cuidado porque hay un efecto antibiótico y antiparasitario. Es de importancia que este medicamento no debe ser consumido con el alcohol. El paciente no debe tomar ni una sola gota de alcohol, ya que esto puede traer el efecto de antabus, vale decir que tendrá náuseas, vómitos, taquicardias. También tendremos a la vancomicina, que es muy efectivo para esta bacteria. Bueno, así llegamos al final de esta presentación. Esperemos que haya sido de su agrado y hasta otra oportunidad.